Hola a todos ustedes, bienvenidos a Última Palabra. Está con nosotros Alberto Linero, a quien nosotros conocimos como el Padre Linero. Es un gran predicador, si no el mejor, un gran comunicador, un buen escritor, lleno de talentos y de estudios muchos. O sea que de las cosas que uno puede conocer del Padre siempre le quedan faltando cosas. Bienvenido, Padre Linero. Hombre, me encanta, Pablo, poder conversar contigo. De verdad que me emociono de poder hablar y estar aquí en Última Palabra. Bueno, muchas gracias. La Iglesia Católica perdió con la salida suya, si se me escapa el tuteo, que a uno lo regañan los periodistas por tutear, es por lo que yo tengo la empatía con los costeños de que hablan de tú y a mí me gusta. O sea que con un costeño yo difícilmente puedo hablar de usted. Pero entonces... la Iglesia Católica perdió contigo y con el Padre Gallo, Gonzalo Gallo, dos predicadores maravillosos. Y yo creo que reponer un predicador es difícil. De hecho, la misma prédica que hace el Minuto de Dios, que dura un minuto, es difícil y no es fácil conseguir quien la haga bien. El Padre Jaramillo algún día se retirará, el Padre García Herrero fue quien la posicionó. La Iglesia Católica sí es consciente de esa carencia de comunicadores como ustedes para hacer la prédica. Pablo, no lo sé, la verdad no lo sé. Y bueno, y me da un ataque de humildad de esos que normalmente no tengo, pero me da un ataque de humildad. Yo creo que la Iglesia tiene buenos predicadores, tiene buenos hombres de la palabra. Sin duda nosotros abrimos algún camino, tuvimos alguna experiencia, pero yo creo que la Iglesia es grande, la Iglesia es una comunidad donde hay muchos seres humanos que tienen muchas cualidades. Entonces yo creo que no, yo creo que tuvo una pérdida en el ministerio, pero seguro la repone con tantas personas que tiene. Yo no estoy tan seguro y te voy a contar por qué. Porque, por cierto, alguna vez que fui a una feria de televisión en Orlando, vi un pabellón enorme y decía algo como, no sé qué, espiritual. Y entonces le pregunté a la persona que estaba por ahí en la información, le dije, ¿qué es eso? Y dijo, el pabellón donde los predicadores buscan sus apoyos audiovisuales. Entonces me fui a conocer eso y ahí descubrí por qué los pastores cristianos tienen esos espectáculos magníficos, imponentes, maravillosos que uno ve en los Estados Unidos y que los debe haber aquí también, porque es que ellos sí entienden que gran parte de la comunicación es una puesta en escena, no un show para hablarlo peyorativamente, sino una puesta en escena. Entonces la mímica, los equipos de sonido, las cámaras, las iluminaciones son espectaculares. Ustedes, sin nada de eso, lograron una empatía con el pueblo colombiano que yo sí siento que no es fácil de reponer. Y yo no sé si la Iglesia tendrá con quién, porque ahí se necesita talento. Además de vocación, mucho talento. Entonces, claro, yo creo que ahí está el problema. ¿Perdón? Yo creo que ahí está el problema, Pablo. Yo creo que ahí está el problema. Yo creo que el problema está en que el talento, este talento es natural. Es decir, yo creo que eso nace con las personas, ¿verdad? Claro que se desarrolla, claro que uno se forma, claro que uno se prepara, pero yo hablé desde niño y si seguramente hablas con Gonzalo seguramente también, ¿verdad? Es decir, somos personas que teníamos en nuestros genes esas características y luego se desarrollaron. Y entonces es complejo porque sin duda la dimensión vocacional hoy en la Iglesia está muy pinada por el tema celibato. Es decir, el tema celibato pina hoy el tema vocacional. Así algunos digan que no. Mira, tú le preguntas a unos jóvenes que quieren ser líderes, que tienen una buena experiencia de Dios, ¿quieren ser presbíteros? ¿Se sienten llamados? Sí, pero es que también quiero tener una familia. Y entonces terminamos perdiendo una cantidad de hombres y mujeres capaces para ello. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el talento histriónico y capacidad de comunicación? Porque entonces muchos que tienen el talento histriónico no llegan, y no llegan porque tienen también otros deseos. Muchos que tienen esas capacidades para hablar, que tienen esas capacidades para empatizar con la gente, terminan diciendo no participo del ministerio presbiteral porque no quiero ser célibe, quiero tener una familia. Muchos tienen esa situación y eso hace entonces que tengamos menos seres capaces para ello.
Y yo sé que no lo vas a reconocer, pero aparece la cobarde envidia, porque a la gente le molesta que figuren unos más que otros. Pero es que unos figuran porque tienen la capacidad y la habilidad para hacerlo, y los otros no. Entonces empiezan a sentir que los talentosos y los que se vuelven estrellas en la comunicación son absolutamente inmanejables, son algo que no corresponde a la, llamémoslo, adustez o humildad de la que los padres hacen gala, ¿sí? Pues es difícil para mí hablar de eso, pero creo que sí. Es decir, es muy complejo decir que yo pasé por allí, viví eso, pero es normal. Creo que pasa en todas las experiencias humanas, en todas las comunidades humanas. No falta que si tú eres un periodista que tienes muy buena acogida, haya otro que se moleste. Son valores que no, actitudes que no debieran estar presentes en la comunidad eclesial, pero las hay y no las puedo negar. La cobarde envidia, la cobarde envidia. Pero además es que uno ve a Alberto Linero narrando fútbol, uno ve a Alberto Linero cantando. Eso es un poquitico, si un cachaco que se parece en eso que Alfredo Vargas, que siempre camufla esas habilidades detrás del presentador serio. Yo le digo que es un desperdicio, pero eso que ustedes tienen, que es innato, es maravilloso. Y para uno, lo digo como yo, cachaquito, flaquito, chiquito, que yo no soy ni papacito, ni tengo la habilidad de ustedes en el ritmo, ni en la voz, pues para uno es difícil competir con ese talento caribe y con esa capacidad de expresión. O sea que yo creo que ustedes son únicos. Bueno, bendito sea Dios. Yo creo que tiene que ver con eso que llamamos en la teología un don, con eso que llamamos en la psicología talentos, capacidades, cualidades, y que sin duda tienen que ver también con el dónde nacimos, con las relaciones que tuvimos. Es que mira, por ejemplo, ¿cómo no narro fútbol yo si en Santa Marta todo el mundo conocía narradores extraordinarios? Recuerda que Santa Marta tuvo una gran cantidad de narradores de fútbol, Rafael Araujo Gámez, Jorge Eliezer Torres, César Augusto Corbacho, Emilio Ochoa, hay una gran cantidad, y entonces uno aprendió escuchándolos, porque además el mundo era muy radial, el mundo en el que yo nací era un mundo muy radial. Y nada, algún día me metí a narrar fútbol, pero ¿cómo no cantar vallenatos si en mi casa se celebraba hasta el cumpleaños del loro? Si mi papá buscaba una razón para meterse unos whisky e invitaba unos vallenatos, es decir, eso era espontáneo. Mi papá tenía ganas de meterse unos tragos y decía, oye, yo creo que hoy cumple el perro, yo creo que el perro cumple años hoy, y armaba una fiesta enseguida, llamaba a 3 amigos y se armaba la parranda. ¿Cómo no voy? Y yo estaba presente ahí, entonces también tiene que ver no solo con los dotes naturales, sino también con el ambiente cultural en el que uno se construye. Ya, mis respetos. Yo humildemente digo que a nosotros nos toca muy duro para poder emularlos. Cuéntanos pasemos un poco a tu historia espiritual para poder hablar de eso, y después hablamos de muchas más cosas de la vida que son chéveres contigo. Un día entrevisté a un sacerdote a quien respeto mucho y admiro, y me contó cómo había sido su llamado de Dios, pero pues él ya era una persona madura cuando lo sintió. Yo te diría a ti, yo sé que en unos retiros espirituales tú sentiste el llamado de Dios. ¿Cómo se siente eso? Porque eso, para los que no hemos tenido una emoción de esas, o un contacto con lo divino o con lo sagrado o con lo espiritual de ese nivel, es totalmente como raro, como dicen, pero ¿cómo así? Porque el Espíritu Santo con sus lenguas de fuego apareció, ¿cómo la vaina? Lo primero que tengo que decir es que no fue nada paranormal. Es decir, no hubo una voz que me dijera, Albert, no. No hubo una voz, no hubo nada extraño, no hubo luces, no hubo ángeles. Esos son elementos literarios con los cuales se trata de expresar algo sublime. En mi caso fue un proceso de seducción. Yo creo que el Dios de la vida me sedujo. Y entonces ahí se parece a la seducción que pasa en los seres humanos. Voy al retiro, tengo 15 años, 14 años, qué sé yo, y este cura predica con una vaina interesante. Recuerdo que el autor que citaba, después yo lo leí, aunque era complicado, Teilhard de Chardin, y comienza a decir unas cosas que me llaman la atención y me muestra un Jesús muy natural, muy cercano, y yo comencé a enamorarme de eso. Y el llamado ahí es esa emoción de sentirse seducido por esa propuesta, de sentir que esa vaina, que esa manera de vivir daba sentido, daba significado, daba propósito a la existencia. Y ahí arrancó esto. Lo sentí como, si quisieras, y los amigos que nos vean quisieran comprenderlo, es una moción
como las que tenemos cuando nos sentimos seducidos por algo, nos sentimos emocionados por algo. Y yo a eso le di un sentido teológico y entonces entendí que ahí había una invitación de Dios. Ya, duraste 34 años. Sí, demoré 33 años en esta vaina. Entré a los 16 y estuve 33 años largos, casi 34. Salí a los 49. Es decir, mi vida la hice allí, ¿verdad? Ahí vi mis mejores años, mis mejores experiencias y fui plenamente feliz también. Ya, y a los casi 50 se te sacudió la estantería y empezaste con el autocuestionamiento. Claro. A revisarlo. Cuenta. Mira, lo que pasa, Paulo, yo creo, mira, Paulo, yo fui un cura feliz. O sea, yo fui un cura que hizo lo que quiso hacer. Es decir, yo quería narrar fútbol, narré fútbol. Y narré fútbol en radio primero, RCN, me abrió la oportunidad de RCN Santa Marta y narré fútbol allá con Emilio Ochoa, comentaba, narraba. Después hubo una Copa América, estuve ahí unos pininos en televisión, en radio. Después Telecaribe me permitió narrar algún partido de la Unión Magdalena. Es decir, yo quise cantar vallenato, canté vallenato. Yo quise escribir, escribí. Es decir, yo fui un cura feliz. Yo no me retiro del ministerio, yo no dejo de ejercer el ministerio porque haya sido frustrado o porque tenga una tragedia. No. Yo dejo de ejercer porque comienzan todos unos cuestionamientos interiores que demoraron tiempo, no fue una decisión. La gente cree que yo me levanté en la mañana diciendo, no voy a salir de esta vaina. No, eso fue todo un proceso de vida. Pero además de eso, Paulo, el provincial me preguntó, recuerdo que el provincial me preguntó, Alberto, ¿estás enamorado? Y yo te voy a decir algo, yo le dije, ojalá, yo estoy desenamorado y eso es más grave. Ojalá estuviera enamorado y fuera una competencia de amores, eso sería fácil. No, fue desenamoramiento. Y tengo que decir que me desenamoraron algunas dinámicas eclesiales, algunos fenómenos al interior de la comunidad y sentí que esa realidad ya no me decía. Cuando yo dije que me había mamado de la soledad, era eso. Tuve una experiencia, estuve enfermo, se me subió el azúcar. Tú sabes que yo pesaba 120 kilos, estuve y experimenté ahí en la cama, experimenté ahí en la soledad de una clínica, la soledad existencial más grande. Claro que Dios está conmigo, no fue soledad de Dios, fue soledad de gente. Porque las señoras dicen, pero Alberto, Dios estaba contigo. Sí, pero cuando le pedí el pato no lo trajo. Entonces dejen de... no me salgan con ese cuento. Es decir, yo estoy hablando de otro tipo de conexión. Ahí comenzó la vaina y ahí tomé la decisión, dura, difícil. Pasé por experiencias de miedo, mucho susto, pero nada, tomé la decisión y aquí estoy. Alguna vez mencionaste que te habías alejado también de la narrativa de la iglesia. Sí. Me imagino que es de la forma como la iglesia comunica su presentación de Dios, la relación con la comunidad. ¿Cuál fue esa pérdida de narrativa? Mira, es un problema teológico en principio. No podemos seguir mostrando a Dios desde una narrativa tan deshumanizada. Necesitamos entender que Dios se da en la cotidianidad, que Dios se da en la experiencia que tenemos ordinariamente los seres humanos. Eso es un problema teológico, porque así es la Sagrada Escritura. Cuando nos narran la historia de David, no nos están narrando la epopeya que nosotros leímos, nos están narrando una experiencia de vida y después la volvemos una epopeya, ¿verdad? Entonces, comencé a tener dificultades, además de eso, en la falta de actualización de esa narrativa. Es que mira, a mis sobrinos no les interesa el tema religioso católico. Eso a mí me cuestiona. Y no les interesa no porque sean malos tipos, son muy buenos tipos mis sobrinos, no porque son hombres religiosos, pero la narrativa no les dice. Ahí comencé a tener muchas fisuras. Primero en teología, no podemos seguir hablando de cosas que nos hacen irresponsables. A mí, por ejemplo, el cuento del diablo me parece una exageración. A mí, por ejemplo, el cuento de la culpa, esa culpa que dele, me parece que le hace daño a la gente. A mí los ritos, que amo muchos de esos ritos porque yo los comprendo, me parece que me distancian de la gente. Es que, imagínate tú, cuando uno hace un bautismo, cuando uno hacía un bautismo, uno tiene que explicar paso a paso. Tú te imaginas en un concierto donde la gente tenga que explicar cada cosa que va pasando. No, en un concierto todo el mundo está en comunión y sabe lo que está sucediendo allí. Pues en un bautizo no. Entonces yo creo que hay algunas posiciones morales. No podemos seguir con esos planteamientos
que a veces uno dice, desconocen lo que está haciendo la humanidad y lo que va, la dinámica humana. Eso me alejó y me hizo sentir que ya yo no podía estar diciendo esas cosas también. Pues has mencionado el celibato, has mencionado de alguna manera la prédica obsoleta, has mencionado pues un poco la distancia de la realidad, pero también conozco tus opiniones y ahorita por favor dilas sobre la distancia o la exclusión de la comunidad LGBTI, el tema de la pederastia, el encubrimiento de ella. Entonces esos temas que influyeron para que te mamaras de la vida religiosa. Sí. Me hicieron daño, esas cosas me hicieron daño. Nosotros no podemos ser jueces morales de nadie, porque los seres humanos no somos jueces morales de nadie. Y nosotros nos atrevemos a hacerlo. Cuando digo nosotros me refiero a la iglesia institucional, ¿verdad? Se atreve a ser juez moral de los otros. Y yo creo que eso hay que evitarlo. Yo no, mira, es decir, perdóname que lo diga tan libremente, pero yo no me imagino a Dios preguntándole a los seres humanos antes de entrar al cielo qué hicieron con sus genitales. Yo me imagino, o sea, sería un Dios morboso, tú sabes. La madre, el man dice, yo llego al cielo, porque yo espero ir al cielo. O después de tanta misa, yo espero ir al cielo. Y yo llego allá, Paulo, y el man me dice, Alberto, ¿qué hiciste? Yo le digo, no, bueno, eso es chismoso, eso no es problema tuyo. Mi madre, tú no lo sabes todo. Es decir, nos obsesionamos con la dimensión genital, ni siquiera sexual, genital, y comenzamos a excluir a la gente, comenzamos a invadir la conciencia de la gente, comenzamos a meternos en la cama de la gente, y eso no está bien. O sea, no me hagan creer que una persona, porque tiene la opción de ser homosexual, bisexual, heterosexual, no me digan que es mejor que otro. No me digan eso, porque yo conozco heterosexuales muy mala clase y conozco homosexuales o bisexuales o transexuales muy buenas personas. Entonces, eso me hizo daño. Pero lo que más me escandaliza es la pedofilia. Sí. Mira, yo acepto todos los pecados de los seres humanos que estamos en la iglesia. Yo mamo gallo diciendo que cuando yo confesaba, gente decía, los pecados se parecen. Esos manes cuentan casi los mismos pecados que yo he hecho, ¿verdad? Es decir, casi que hay una... Pero cuando hablamos de pedofilia, ya hablamos de crimen. Y yo eso no... O sea, si hay un lugar en el que un niño debiera estar seguro, es un templo. Si hay un lugar en el que un niño debiera estar protegido desde el evangelio, es una iglesia, es un templo. ¿Sí? Ya eso a mí me escandalizó demasiado. Pero segundo, cuando veo que los obispos terminan encubriendo eso, no estoy hablando de nada que no se sepa, pueden revisar investigaciones, que hay muchísimas investigaciones y cardenales ya condenados, no estoy diciendo nada que no se sepa. Entonces yo digo, esto no puede ser, y eso me genera mucho problema. Y además la moral es que nos metemos en la vida de la gente. Tú entiendes, por ejemplo, que nosotros le decimos a una persona, usted no puede comulgar porque usted no se ha casado, usted no puede comulgar porque usted tal cosa. ¿Tú te imaginas esa discriminación? Cuando uno no sabe realmente qué hay en la conciencia de la gente. Esas cosas realmente me hicieron crisis. Sí, y gran parte del origen de esto es el celibato. Eso se lo inventó un papa en la Edad Media. Sin duda. Caprichosamente. ¿Y por qué no lo han cambiado? ¿Por qué se aferran tanto a eso? Mira, yo creo que hay personas que pueden ser célibes. Yo eso lo creo. Es decir, yo creo que el celibato, si lo queremos decir en términos religiosos, puede ser un don. No hay lío. Lo que yo no creo que sea posible es decir que quien no tenga vocación para el celibato no tiene vocación presbiteral. Con todo respeto, eso me parece una estupidez. Ah, bueno, es que eso lo inventó en principio. El primero que lo inventó fue Agustín de Hipona. Pero es que a Agustín le quedaba fácil. Fue un bandidazo. Lee las confesiones y ahí están todas, ¿verdad? De Agustín de Hipona, de San Agustín. Bueno, y luego cuando ya, como tenía esa mirada tan platónica, a través de Plotino, del ser humano, fúchilas, y impone celibato a los presbíteros de su comunidad. Y ahí comienza toda una experiencia. Yo no entiendo por qué no se ha cambiado. Porque es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a nosotros en la iglesia, el dedo nos muestra la luna y terminamos mirando el dedo. Y terminamos creyendo que el dedo es lo importante. Entonces nos aferramos a cuestiones culturales. Lo del celibato debió haberse... Miren, el Vaticano II debió acabarse. Te estoy hablando de finales de los 50, inicio de los 60, cuando se da el Vaticano II. Ahí hubo propuestas muy serias para acabar el celibato. Y sin embargo, 50 años después, seguimos defendiéndolo como si esa vaina fuera lo central. No. Mira, tengo amigos, Alberto Coutier,
que también es televisivo, con el cual de vez en cuando converso, tiene una familia perfecta. Bueno, una familia buena. Y tiene un ministerio presbiteral muy bueno. ¿Y dónde está el lío? Tiene 2 hijos, está casado, es el párroco de una iglesia, él es ahora episcopaliano, y le va muy bien. O sea, déjense de creer que por ser célibe van a ser mejores. Eso no es verdad. Y me pregunto también, ¿cómo puede un sacerdote hablar de la pareja, del manejo de los hijos, o sea, de la paternidad o la maternidad, cuando nunca ha tenido un contacto con esa realidad? Porque la verdad es que guiar para la convivencia familiar es una misión fundamental, y muchas veces las familias acuden a los padres para que les den una orientación, y ellos, con la mejor voluntad, dicen lo mejor que pueden, pero no tienen ni idea, están improvisando porque no lo han vivido. ¿Sabes qué? Yo me di cuenta de eso ahora. Yo antes no lo tenía tan claro, porque yo había leído mucho, yo había acompañado parejas, durante 25 años acompañé parejas en rupturas, en celebraciones y tal. Entonces yo creía que más o menos sabía, tú sabes. Pero ahora que estoy en una relación de pareja, me doy cuenta que son vainas totalmente difíciles, totalmente distintas, ni mejor ni peor, sino que la visión que yo tenía antes cambia cuando soy yo el que estoy allí. Entonces yo también creo, como tú, que es muy difícil ser orientador de parejas si uno no tiene una relación de pareja o si no ha tenido esa experiencia. Sí. Oye, y una pregunta. Tú te autodefines como un sapo, en el sentido de que tú denuncias lo que está mal. ¿Por qué nunca hiciste eso hacia afuera? ¿Por qué guardaste silencio? ¿Era por la obediencia? ¿Por qué? Sí, por la obediencia. Por la obediencia y por el amor a la iglesia. Es que además tú terminas creyendo que si tú dices estas cosas le haces daño, ¿verdad? Y entonces yo fui muy obediente. Es que, bueno, la gente cree que como tengo ese temperamento, no, fui muy obediente y hice las cosas como tenían que ser. Es más, te confieso que esa fue una de las tragedias, porque cuando me di cuenta que no todos intentaban cumplir la norma, eso me escandalizó. Porque es que yo realmente lo intentaba cumplir. Yo no puedo decir que la cumplí absolutamente, pero lo intentaba todos los días. Es decir, yo tenía una batalla interior en cosas, ¿verdad? Había veces, por poner una vaina simple, que no me quería levantar para ir a misa, que no me quería levantar para dar misa, pero me tocaba levantarme y me forzaba. Cuando vi que eso no era tan normal, eso me escandalizó mucho. Pero yo creo que fue por obediencia, por coherencia y por fidelidad a la iglesia, que la había malentendido, porque hoy creo que una manera de ser fiel es ser crítico frente a ella. ¿Y hacia adentro fuiste crítico? Hacia adentro fui crítico, dije cosas, peleé cosas, yo fui alzado, yo fui de los que levanté la mano y dije esto no está bien, esto no me parece. Pero lo que pasa es que es que somos muy piramidales, es que somos piramidales totalmente, y además hay cosas en las que te dicen, bueno, no es así, pero es así, punto. Y bueno, dale, está bien. Más de una ocasión tuve dificultades con obispos, tuve dificultades con superiores, porque yo entendía las cosas de otra manera. La respuesta era, como dicen en la costa, porque ajá. Porque ajá, sí. Seguro. Tú dices que no hay que tenerle miedo a las crisis, pero cuando uno ve la crisis de la iglesia, le da miedo, porque dice, esto está como cuando ve la crisis de la democracia. Esto está como resquebrajándose demasiado. ¿Qué reformas estructurales crees tú que el Papa tiene que hacer pronto antes de que esto se complique? Mira, lo primero es que el Papa, y yo creo que lo está haciendo, sabes que yo tuve un sueño, obviamente los sueños para mí son manifestación psicoanalítica, ¿no? O son deseos o son miedos. Yo tuve un sueño en el que yo le reclamaba al Papa Francisco, hey Papa, ¿y por qué no has hecho nada? ¿Por qué no has hecho otro concilio? Y el man me decía en el sueño, porque perdemos. Y claro, entonces cuando me desperté me di cuenta que como todo es colegiado, como todos son por votos, si él hace un cambio ahora, si él propone un concilio ahora, seguramente cuando vayan a la votación pierde. Entonces lo que tiene es que comenzar a poner nuevos cardenales, nuevos obispos, es decir, ir generando el cambio desde abajo, y creo que se está haciendo. Pero yo creo que la iglesia tiene que hacer por lo menos 4 cambios, creo yo humildemente. No soy nadie para proponerlos, solo que he vivido toda mi vida en ella y me siento.
Uno, yo creo que nosotros tenemos que revisar la moral que estamos planteando. O sea, nosotros no podemos seguir creyendo que la gente es buena o mala. Nosotros no podemos seguir amenazando con el infierno a la gente. No, nosotros necesitamos entender más porque es que hay que hacer cambios. Nosotros no podemos seguir diciendo que es pecado esto, que es pecado aquello. No, hay que revisar esos términos. Uno. Dos, yo creo que necesitamos hacer una reforma litúrgica. Tú ahorita hablaba de los pastores protestantes o del culto protestante. Provocan experiencias, la música, las luces, y nosotros vamos a una liturgia que tiene mucho significado, pero que nadie lo sabe, que nadie sabe el significado. Entonces es como si es como una lengua muerta, es como el latín, es precioso, es hermoso, pero qué tragedia, nadie lo habla. Entonces yo creo que hay que hacer cambios litúrgicos en la celebración de los sacramentos. Tres, yo creo que hay que reestructurar la dimensión jerárquica de la iglesia. Los obispos, los cardenales no pueden seguir siendo príncipes, monarcas. Esta vaina tiene que ser más colegiada. Hay que buscar que haya más espacios colegiales. El Papa está hablando mucho de la sinodalidad, de los sínodos en este momento. Y sin duda eso implica cambiar el presbiterado, volver el celibato opcional. Quien quiera tenerlo, pues que lo tenga, pero quien no, necesitamos recuperar a la gente. Y cuarto, necesitamos hacer apuestas sociales. Nosotros necesitamos meternos en la vida del país, en la vida de la gente. Sin esa encarnación no podemos salir adelante. Yeah. Sin razón, sin duda, porque además la competencia, como dicen, la calle está muy dura. El auge del cristianismo, que es un revisionismo del catolicismo, o el auge aún de los musulmanes en el mundo, está mostrando que hay unos cambios que se están dando y los fieles se están yendo, y que si la Iglesia Católica no se reacomoda, va a tener una gran pérdida. Te tengo una pregunta que no tiene nada que ver con eso. Dale. ¿Y cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ella es una mujer preciosa, es una mujer inteligente, es una mujer autónoma, es una mujer con su propio proyecto de vida, es una mujer feminista, es una mujer que vive con sus sueños, que tiene planes. Ella trabaja en temas de marketing digital, tiene una maestría en eso, entonces ese es fuerte, su agencia, sus vainas. Nos conocemos hace muchos años, cuando yo estaba recién ordenado y ella apenas era una adolescente. Nunca más nos volvimos a conversar, nunca más volvimos a hablar. Después que yo me salgo, cuando ya yo me había salido, apareció en la vida, comenzamos a conversar, a dialogar. Ella se había divorciado, cumplía las 3 características que yo le había pedido a mi Dios. Esta vaina yo las rezo, o sea, yo le había pedido a mi Dios. Yo de verdad creo, entonces yo recé y ahí, Señor, mira, mándame una vieja así. Yo además soy de los que le pido a Dios vainas precisas. Yo a mí no me va a salir que la que tú quieras. No, Señor, es la que yo quiera, yo te voy a decir cómo. Entonces yo le dije cómo, ¿verdad? Yo le pedía 3 cosas. Uno, que fuera una mujer que no fuera joven. Porque yo a los 50 años, con una pelada de 25 años, me iba a mamar mi cachera. Y yo no estoy para eso. O sea, tú te imaginas ella con ganas de ir a una discoteca y yo con ganas de leer un libro. Eso no pega, tú sabes. Entonces, lo primero que yo pedía es que no fuera que estuviera ahí cercana a mí en la edad. Tal. 2, que fuera una mujer que no tuviera hijos. Porque, Paulo, yo amo a mis sobrinos, pero por 2 horas. O sea, tú me llevas a Tiago, mi sobrino, que lo adoro. Tiago converso con él o con cualquiera de los otros. Tiago tiene 7 años y es espectacular. Tiago va 2 horas y yo 2 horas soy feliz, pero a las 2 horas yo llamo a la mamá, hey, ven por ese pelado. ¿Por qué? Porque sí. Que no quisiera que tuviera hijos, porque yo decía, esto va a ser complicado. Si ella tiene hijos, yo no me los aguanto. Yo no soy fácil para esas cosas. Tercero, que tuviera su vida resuelta, su vida económica, su vida. Es decir, que no me fuera sin un peso. Mierda, y apareció esta vieja, comenzamos a conversar. Y yo creí que era la historia de Fermina Daza y Florentino Ariza, y nos embalamos en esto, nos metimos en esto, y bueno, la vaina va bien. Qué chévere, chévere. Pero te quiero decir una cosa, así como sí, tú planteas en algunas ocasiones que hay que vivir el día a día, y que hoy en día has entendido un poco la cercanía de la muerte, y por eso tienes el reto de disfrutar cada uno de los días. Disfrútalo, porque Alberto, esa vaina de pronto se complica y se vuelve tronco de pedo, como dicen en tu tierra, ¿viste? Y tú dices, mira, ¿qué pasó? ¿Y qué fue?
Sí, y es simplemente que tú no entendiste. O sea, que simplemente gózate cada minuto, porque es maravilloso el amor, el enamoramiento y el amor. Pero esa vaina se complica cualquier día. Lo ¿Oíste? entiendo perfectamente y acepto la sugerencia y la creo firmemente. Sí. Oye, mira, a mí hay un personaje que me parece fascinante, en especial de tu último libro, que es Cleotilde. Eh, y tú mismo cuentas cómo descubriste el amor a través de ese ser que no era sino amor. Yo tuve una abuelita similar. Mis padres se separaron siendo yo muy joven. Y, y, y la verdad es que ese amor de abuela, ese amor incondicional, ese amor maravilloso, eh, es un amor que existe muchísimo en las mujeres colombianas. Yo entiendo el feminismo, yo, como un derecho a la equidad, como una igualdad de oportunidades, como una serie de reconocimientos del valor específico de la mujer. No como simplemente la competencia ni las cuotas para que vayan, no. Pero si hay alguien que nos enseñó en la vida a respetar, a amar y a soñar con que el mundo podía ser mejor, fueron las abuelas. Y en este país, donde la mayoría de hogares son de hombres abandonadores, Alberto, unos tipos que se desaparecen, tienen los hijos, embarazan a las mujeres y se desentienden y no saben lo que es esa responsabilidad ni ese valor de tener un hijo. Las abuelas terminan siendo el refugio de la familia. ¿Por qué? Porque a la mamá le toca salir a trabajar, la abuela también, pero la mamá tiene un deber más cercano y es más, de pronto se vuelve a organizar. ¿Y quién se queda con el peladito ese que tú le devuelves a tu hermana? Pues la abuela. Y la abuela nunca tiene un perro, siempre está ahí, como dicen, como decía Pedro el Escamoso, para las que sean. Y por eso amé a tu personaje y te entiendo perfectamente con esa interpretación de la obra. Claro, gracias por decirlo, porque Clotilde es todo eso que tú acabas de decir. Todo eso que tú acabas de decir es Clotilde. Clotilde es una mujer espectacular, una mujer digna, valiosa. Imagínate, Clotilde se separó en el año 50. Mi abuela, ella estaba casada con un santandereano, ¿verdad? Mi abuelo es Marcos Gómez, ya se fue. Y era un viejo de esos temperamental. Y como que algún día la trató mal, tú sabes. Pero mal, no sé si hubo agresión física, no sé qué hubo, pero como que fue mal. Y ella le dijo, tú me vuelves a tratar así y yo me voy. Yo creo que el viejo Marcos dijo que se va a ir si no tiene para dónde irse. Además que vivían en Barranquilla. No se te olvide que Barranquilla en esa época era más lejos que hoy, porque Barranquilla en esa época estaba a 12 horas de Santa Marta, de Ciénaga. Hoy está a hora y media, pero en esa época estaba a 12 horas, porque había que coger por el caño Clarín, que es uno de los caños que está ahí del río Magdalena, había que coger y había que llegar hasta la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ese viaje demoraba 12 horas. Me contaba Clotilde que salían a las 6 de la mañana y llegaban a las 6 de la tarde. Oye, y el viejo como que borracho, como que se soyó otra vez. ¿Sabe qué hizo Clotilde? Recogió a sus dos hijos, a Rosina, mi madre, y a mi tío Álvaro, agarró maleta y se fue. Entonces, cuando ella me contaba eso, yo decía, esto es una mujer digna. Pero esa mujer que era tan capaz de eso me llenaba de amor. Me enseñó. Entonces, ahí es donde yo entendí esa dimensión del afecto, que es fortaleza, que es fuerza, pero que a la vez es ternura. Lástima que hayamos perdido eso. La gente cree o que tiene que ser fuerte o que tiene que ser tierna. No, uno en la vida es ambas cosas. Muchas veces fuerte para tomar decisiones, pero tierno para amar y para expresar el amor. La abuela Clotilde fue una mujer espectacular. Realmente yo le agradezco. Mira que las 3 cosas que yo hago, se la aprendí a ella. La radio, que es mi espacio primordial, es porque ella oía radio. Sí, ella oía radio todo el tiempo. Entonces yo ahí aprendí a escuchar radio con Marcos Pérez, en narraciones de béisbol de Marcos Pérez. Entonces yo ahí aprendí la radio. Ella era una mujer de radio sin nunca haber usado un micrófono. 2, era una buena contadora. Entonces yo aprendí a contar, porque ella era una muy buena contadora. Contaba cosas, además que las palabras salían untadas de salitre, del salitre de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Qué vaina tan bacana. Ella te hacía llorar o te hacía feliz con esas palabras que usaba. Y 3, tenía una relación con Dios bacana. Ella me decía, vamos a orar. Y orábamos raro. Después entendí que era de oración espontánea.
De hecho, cuando yo digo el man está vivo, sin duda eso es influencia de Clotilde, porque ella hablaba así, ella no, además que ella no era teóloga, entonces ella no iba a decir el Dios omnipotente, la pericoresis presente en el misterio divino. No, mi abuela no decía eso, mi abuela decía, ay Dios, ayúdanos a esta vaina, resuelven esto, mira que no sé qué. Entonces eso me enseñó, mira, son las tres cosas que creo yo que caracterizan mi vida y pasan por ella. Tú dices que el amor tiene varios componentes. Pues voy a simplificar porque tú fuiste muy extenso y en el último libro eres casi que metódico en tratar de enseñar o de generarle a la gente la inquietud para ir haciendo como un progreso hacia el amor. Pero hablas de la voluntad de cuidar al otro. Y ahí complementas con que sin libertad no hay amor. O sea, el cuidado tiene que ser parte de una libertad y del respeto por la identidad y la vida del otro. Después hablas de consentir, ¿verdad? El pechiche, la ternura. Ese elemento es precioso. Y el otro es dejar ser a la pareja, que es o al hijo, o aún al padre, porque es que hoy en día hasta los padres nos cascan. Los hijos hoy en día no nos dejan ser como somos. Empiezan a decir, papá, eres muy mamón, papá, eso ya no se usa. Eso no dice, pero a ver, yo no tengo el derecho, mi papá no me dejaba mucho ser, y ahora son mis hijos los que no me dejan ser. No, ese tercer componente de vive y deja vivir es importantísimo. No sé si con esos tres elementos estoy simplificando demasiado, pero es fundamental. A mí me tocó esa parte en la que tú resumiste el amor, que se puede aplicar a la pareja, se puede aplicar a la familia, se puede aplicar a los amigos, a lo que sea. Claro. Es que es emocionante. Yo realmente, yo lo disfruto. Yo realmente, claro, es una manera de simplificar, sin duda. Hay un ejercicio ahí de resumen, porque todo eso termina en unas complejidades, como es la vida, porque la vida es compleja, afortunadamente. Pero en ese intento de explicar, yo creo que esas tres actitudes no pueden faltar. Yo creo mucho en el cuidar al otro. Hombre, yo sé que Clotilde me amaba porque me cuidaba. Yo sé que Carlos y Rosina, mis padres, me amaron porque me cuidaron. O sea, no me puedes decir tú que me quieres, que me amas, si no me cuidas. Es decir, además que ahí hay una cantidad de cosas en las que la teología de la iglesia hizo daño. No, es que la cruz, y nos metieron el tema de la cruz y dele con la cruz y dele con la cruz. Sí, pero es que uno no se puede volver masoquista. Es que uno no puede, no, el amor tiene que ser una experiencia de cuidado, tiene que ser una experiencia en la que le hace sentir bien. Creo en el poder de la ternura. Es que lo que no consigue la dinamita lo consigue la ternura. Tú ves, yo siempre recuerdo, y eso es un cuento de Anthony de Melo, de un man que estaba tratando de domar un caballo salvaje y le daba palo y no pudo. Y de pronto llegó un campesino y sobó al caballo y le habló al oído y lo domó. Porque es que la ternura la ternura te desarma, la ternura te reconoce, la ternura te llena. Pero tal vez lo más difícil, y en esto tengo que confesarlo, aún en mi relación de pareja, tal vez lo más difícil es dejar ser. Porque uno tiene la idea de que la gente debe ser como uno quiere que sea. La madre, uno siempre está diciendo, esta persona tiene que ser así, y esta otra tiene que ser así, esto no me gusta, esto no me gusta aquello. Uno siempre anda en el viaje de decirle a los otros cómo tienen que ser. Y en el amor eso es difícil. ¿Tú sabes qué es lo que más me ha costado? Porque yo me siento cuidándola a ella y ella me cuida. Somos tiernos, no hay líos. Pero dejar ser es complejo. Porque a veces hay cosas del otro que a uno no le gustan. Y que uno tiene que entender que los seres humanos son los seres humanos. Únicos e irrepetibles. Eso es difícil, es complejo. Ojalá enseñáramos más el amor así. Tuviéramos relaciones más sanas, más tranquilas. Mira que en este país nos hace falta amar más. Tú sabes que yo creo que la tragedia de este país es el odio de este país. Mira, Paulo, acabo de terminar de leer el texto El país de las emociones tristes, de Mauricio Villegas García, y me impactó algo, que es cómo el odio, cómo a partir del odio se podría explicar la historia política de Colombia. O sea, si quieres, Rafael Pardo en el libro Las Guerras
¿Te acuerdas que al inicio dice que es impresionante que llegaron 1.000 españoles y habían 10.000 indios? Pero los 1.000 españoles lograron contra los 10.000 indios, no solo porque tenían el hierro, sino porque además de eso, estos manes se odiaban entre ellos, tribus con tribus, ¿verdad? Bueno, pero arranca, si quieres, pones a Santander y a Bolívar, si quieres a Laureano Gómez y a Alfonso López Pumarejo, si quieres, ahí vas echando, echa donde tú quieras. Y el odio nos explica. ¿Sí? Yo creo que necesitamos amar más. ¿Sabes que por eso escribí ese texto? Porque creo que necesitamos amar más. Cuando estaba escribiendo el texto, a veces estamos en el estallido social ese que vivimos, y yo decía, no me vayan a hacer creer que desde el odio salen cosas buenas, porque yo no creo eso. No. Díganme la cobarde envidia que después termina degenerando en odio. Claro. Y ahora acabo de leer un texto de Crozant, un autor, un teólogo que me tiene fascinado, que Crozant dice que la paz causada por la victoria no es más que una tregua mientras vuelve la violencia más fuerte. Entonces, necesitamos amar. Este es mi carretazo, y por eso hablé de esto, y por eso he estado conversando. Amar, necesitamos amar más, pero amar inteligentemente, sanamente. Pablo, es que le hemos dado mucha carreta al amor, como si fuera una vaina tan... No, es praxis de vida. Sí. Y de hecho, cuando tú dejaste la práctica del sacerdocio, dijiste que te ibas a dedicar a tratar de educar emocionalmente a la gente en este país. Yo digo, por ejemplo, que hay de las cosas más importantes de la vida, no se las enseñan a uno en el colegio ni en la universidad. Todo es racional, todos son teorías, y todos son teorías que se supone que deben funcionar porque han sido estudiadas y puestas en práctica. Pero ¿a quién le enseñan a vivir en pareja? A nadie. ¿A quién le enseñan a ser papá? A nadie. ¿A quién le enseñan a vivir en comunidad, a ser vecino, a lo que eso significa como obligación y como derecho? Eso, nosotros estamos mal orientados en nuestras educaciones para aprender una cantidad de cosas de memoria, para tratar de desarrollar un criterio a través de esas cosas que memorizamos, pero no por lo que tú llamas la praxis del amor, ni la praxis de la convivencia, ni la praxis del respeto. Eso no nos lo enseña. Claro, es que yo me mamé todas las capitales del mundo. Yo recuerdo un profesor que le hacía a uno aprender todas las capitales del mundo. Yo nunca entendí para qué, pero bueno. O yo estudié derivadas, o estudié límites, vainas tan complejas, me hicieron llorar. Pero a mí no me enseñaron qué hacer con mi rabia, por ejemplo, con mi ira. Eso que llamamos en la costa rabia, ira. No saben, no me hicieron, ¿qué hago yo con esa vaina? No me enseñaron dónde quedaba, no me enseñaron, yo sabía dónde quedaban algunos mares o algunos lagos grandes, pero no sabía dónde quedaba mi autoestima. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo. Y sabes que mi sospecha, y esa fue la tesis doctoral, es que lo peor es que no solo no lo enseñamos, sino que cuando lo enseñamos mal. La hipótesis mía es la siguiente. Yo creo que una desgracia de este país es que la gente corrupta de este país sale de las mejores universidades de este país, lo cual significa que algo no se hizo bien en esa universidad, porque es muy probable que se hayan dedicado a lo cognitivo, a lo racional, y se les haya olvidado lo ético, lo emocional, lo social. Y Paulo, ¿cómo se enseña ética? ¿Le zampan un discurso? O sea, yo he sido profesor de ética, y le zampan un discurso cuando yo tengo la sospecha que la pedagogía de lo emocional pasa por la experiencia, pasa por otros caminos distintos al discurso cognitivo. Sí, y ese manejo de la ira, ese manejo de la rabia, no lo tenemos en Colombia. En Colombia uno conoce a la gente de este país es preciosa, la gente de este país es linda en sentimientos, en ternura, hasta en valores cotidianos y superiores. Pero si se le atraviesa un tipo por delante y lo empuja, es capaz de pegarle, y después eso no lo para nadie. Viene la puñalada, viene el golpe con el ladrillo en la cabeza, viene lo que sea. Uno dice, esta locura demencial de la rabia en Colombia, ¿a dónde nos va a llevar? Porque es que la violencia que hay alrededor, y la misma televisión repite eso, y parte tenemos culpa los comunicadores, es que
ya la gente no sabe cómo manejarse ni cómo respetar a los demás sin agredirlos y hasta sin matarlos. Esto es ridículo, esto es absurdo, esto es demencial y preocupante. Claro. ¿Cómo masificar eso? Ese es un tema interesante. Nosotros necesitamos generar más educación emocional. Pablo, el otro día conversaba yo con un general de la República y yo le preguntaba a ese general cómo forman emocionalmente a nuestros policías. Porque yo no dudo que estén bien formados en las otras dimensiones de la vida, pero cómo los forman emocionalmente. Porque al fin y al cabo, cuando un policía se enfrenta a cualquier situación delincuencial o ante cualquier otro tipo de experiencia, ya sea una protesta, ya sea, lo que hace es un manejo de sus emociones. Piensa tú en un policía de esos del SMAT, que es un ser humano como tú y como yo, que está con un escudo y lo agreden y le dan, le tiran y no sé qué. ¿Cómo maneja sus emociones? No justifico la reacción de nadie, ni nunca justificaría la violencia de nadie. Quien me conoce sabe mi opción por la no violencia, pero necesitamos formar ahí. Ahora, es que esto lo tenemos que volver, tiene que entrar en el Plan Nacional de Educación, tenemos que volverlo, porque es que piensen que nosotros nos hemos debatido siempre en un conflicto interno. Nosotros hemos entendido la vida entre enemigos y buenos o malos, altos o bajos, rojos o azules, qué sé yo. Entonces, ¿cómo construimos la convivencia? Necesitamos reconocer que el otro, aunque sea diferente, no es mi enemigo. Mira que las cosas que más en estos días tuve una dificultad, porque todo lo leen ahora políticamente. Yo en mis redes no hablo de política. Yo en mis redes hablo de espiritualidad, de educación o de bienestar, de fútbol y de vallenato. Son los 4 temas que yo uso en mis redes y lo dejo claro y lo digo siempre. Yo no hablo de otras vainas, no me interesan hablar ahí de otras vainas. Y yo decía que lo más parecido a un religioso, a un ateo, mala persona, es un religioso, mala persona. Porque, vamos, es decir, si no nos enseñan a entender la vida, terminamos creyendo que el otro es malo porque es ateo o que el otro es bueno porque es religioso. Y no. Lo que necesitamos es entender que el otro es un ser humano, que no es tu enemigo aunque piense distinto. Mira que a mí en el Evangelio me emociona, porque Juan y Santiago, los hijos del Boanerges, los hijos del Zebedeo, como que tenían un temperamento explosivo, tú sabes. Y entonces están hablando con Jesús y le dice Juan a Jesús, che, imagínate tú, ahí hay un man sacando demonios en tu nombre. Yo me imputé, yo le dije que no, yo le armé un lío. Y Jesús le dice, hey, cálmate. Si no está contra nosotros, ¿por qué vas a...? Y es que nosotros siempre nos creemos que somos los dueños de la vaina y que los otros no. Pero eso es mala formación emocional y necesitamos aprender a trabajar. Bueno, Alberto, yo me quedaría contigo hablando horas. Claro. Horas de horas. También yo. Ahora que la pandemia no nos deja, pues no podemos compartir en persona más. Pero me alegra de corazón haberte visto, haberte oído. Siempre tus palabras son interesantes y sensatas. Tienes una praxis emocional envidiable, aunque tienes tu carácter, ¿no? Entonces, yo también, ¿no? Somos así, pero eso da claridad de conceptos, de valores. Yo disfruto muchísimo, creo que eres un líder espiritual muy grande y te agradezco a nombre de nuestra gente lo que estás haciendo para comunicar esa búsqueda de la inteligencia emocional en nuestro país. Mil gracias por haber estado con nosotros. Pablo, yo te manifiesto mi aprecio, mi admiración, te lo he dicho, lo hemos compartido, entonces, nada, no es porque estemos en escena, tú sabes que te tengo aprecio, que hemos conversado muchas veces, gracias, pido a Dios lo mejor para ti y para los tuyos, y nada, seguimos conversando y chévere haber estado contigo en la última palabra. Y somos católicos buenos, no necesitamos estar en ningún rango jerárquico ni nada. Yo creo que tu ejemplo ayuda y que cada vez seas mejor y que seas feliz con tu pareja. Gracias. Eso, gracias. Chao. Bueno, pues ese es el padre Linero, hoy Alberto Linero, que no deja de ser un personaje con una capacidad de transmitir unas reflexiones muy valiosas. Les agradezco su compañía y los esperamos muy pronto con otro personaje, ojalá igualmente interesante. Muchas gracias.